Ante todo, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar acá compartiendo con ustedes. Debo admitir que cuando escuché la conferencia del doctor, tuve el fuerte deseo de fingir un ataque de baja de tensión o algo así y fugarme. Porque la cosa más, digamos, de las cosas que yo pienso exponer ahora, más o menos más interesantes, más fundadas, ella las dijo, y las que están un poco menos fundadas, ella las atacó. Entonces, yo dije, bueno, creo que una buena alternativa sería la puerta, pero bueno, ya que estamos acá, ahí está. Bueno, voy a hablar de tres palabras, más que tres palabras, tres nociones, que tienen que ver con autonomía solidaria, víctimas y bioticistas públicos. Esas tres nociones, nosotros las estamos trabajando con un grupo de amigos y amigas desde hace algún tiempo, y yo quisiera empezar diciendo, bueno, ¿qué son las palabras, no? Nosotros una palabra inventa otra que más o menos se puede traducir así. Ella habla del concepto de precariedad, que es ontológica, que puede ser, entre comillas, natural o puede ser sociohistórica, y habla de precariedad, que vendría a ser política. Y eso es para ella la doble valencia de la desposesión, o sea, las condiciones, llamémosle existenciales, y las condiciones históricas, socioeconómicas, estatales, que por supuesto son inescindibles de las existenciales. Lo que nosotros estamos haciendo acá es lo que yo dije al principio. Estamos usando palabras para agarrar una masa que es compleja de realidad y tratar de entenderla usando términos que son siempre limitados. Dicho de otro modo, hay una relación mutua de lo ontológico, o sea, esa finitud que nos atraviesa, no sé qué pasó ahí con la cosa, bueno, no importa, y su maximización o efectivización en las condiciones sociohistóricas. De allí lo de precariedad, vulnerabilidad y desposesión como esa condición sociohistórica. Entonces, aspectos estructurales nuestros que se ven llevados a un exceso, llevados a una radicalización debido a cómo están dadas las condiciones históricas. ¿Por qué es importante esta disquisición? Porque en términos como vulnerabilidad y vulnerado, víctima y victimización, etc., hay una ambivalencia. Hay una ambivalencia. Por ejemplo, yo voy a hablar dentro de un ratito de la palabra víctima. Y hay muchos colectivos, acá en Argentina y a nivel internacional, que no les gusta la palabra víctima. Porque consideran que eso es una despotenciación de esos sujetos del colectivo que nosotros denominamos víctimas. ¿Sí? Espero que se entienda la idea. Entonces, como ellos piensan que usar el término víctima o el término vulnerable indica una pasividad, entonces le estamos quitando capacidad de agencia a esos colectivos. Esa es la crítica. A mí me parece que una respuesta correcta a esa crítica, y quizás ciertamente sumándome en este caso a lo del ejercicio de la autonomía que decía antes el doctor, es que esa condición, en primer lugar, denota que se ha efectivamente producido un daño y que hay agentes causales de ese daño. Cuando uno habla de víctima, uno no está despotenciando a la víctima necesariamente, sino que lo que está indicando es que hay un victimario y que hay causas sociohistóricas que condujeron a esto, que no son causas naturales, no es el tsunami que cayó del cielo, digamos, para decirlo en términos de Córdoba. Entonces, la posibilidad de esos términos, de devenir términos políticamente pasivos o activos, depende de la faceta que estén señalando. Por ejemplo, vulnerabilidad puede señalar un riesgo, pero también activar la lucha por el reconocimiento. Ahora voy a sumarme a algunos de los autores que mencionó el doctor. La víctima puede verse como sufrimiento pasivo, pero también señalar que no es un daño natural, sino causado por un victimario. ¿Qué consecuencias pueden tener estas distinciones?
Por ejemplo, tienen impacto sobre el modo de abordar y justificar nuestras intervenciones en lo que se llama la lotería natural o la lotería social. Te tocó nacer con alguna, qué sé yo, discapacidad, te tocó nacer en una villa miseria. Esas loterías, la natural y la social. Allí la vulnerabilidad se vio, digámoslo, puesta en acto, para decirlo en términos filosóficos clásicos, puesta en acto, pero radicalizada y efectivizada por las condiciones sociohistóricas que llevaron a eso en el caso de lo social. Y en el caso de lo natural, aparece otro tipo de vulnerabilidad vinculado con lo que antes el doctor mencionaba respecto de los aspectos que no se han podido manejar necesariamente de modo previo o socialmente, pero que exigen, y ahí vamos a ver el problema de lo normativo y cómo se puede explicar esa normatividad, exigen cierta respuesta social. Por eso viene ahora la pregunta de cuáles son las posibilidades normativas. Normativo quiere decir que yo identifico algo y eso que yo he identificado o he descrito pasa a tener algún poder de obligación en algún estamento, por ejemplo, estatal, por ejemplo, legal. Pasa a tener alguna capacidad de forzar las instituciones, no quiero decir normas porque es redundante, pero forzar las instituciones, las leyes, las prácticas, para que se adecúen a eso que revela ese fenómeno. Por eso, a la hora de pensar el vínculo de derechos, accesibilidad y responsabilidades, se nos ocurría pensar en vincular algunos términos que estuvimos trabajando, a ver cómo funcionarían aquí. Me parece que le estuvimos poniendo apellido a las palabras, pero bueno. Autonomía solidaria es el primero, bioética social desde las víctimas y una agencia política de los bioeticistas y las bioeticistas que sería el bioeticista público. Vamos a ver si algo puede funcionar. En primer lugar, poner en tensión la autonomía con la idea de autonomía solidaria. La palabra solidaria es muy interesante porque tiene un vínculo con la arquitectura. En Santa María dei Fiori, en Florencia, Brunelleschi era muy genial en los arquitectos renacentistas porque tenían que hacer el plano, tenían que hacer los materiales y tenían que hacer las máquinas con las cuales hacer el plano. Tenían que hacer las tres cosas. Y Brunelleschi, cuando hizo el diseño, no sabía cómo iba a ser la cúpula. No sabía. Entonces estudió el Panteón y demás. Finalmente descubrió una forma de entrabar los ladrillos. Eso es lo que la sostiene. No tiene pilares, no tiene cemento, no tiene encadenado, tiene una forma de entrabar los ladrillos. Y ese es uno de los sentidos de la palabra solidario. Solidario no es ayudar a la viejita que se le rompió el auto un día de lluvia y uno la empuja, sino tiene el sentido de que hay un entramado social que cualquier ladrillo o la pérdida de cualquier ladrillo implica que no se sostenga el techo, en el caso de la cúpula. Entonces la idea de autonomía, revisada desde una perspectiva no liberal en el sentido clásico, sino solamente rescatando algunas partes de ese liberalismo clásico, lleva primero a ver que la historia de la autonomía primero se planteó de modo reactivo, ante el paternalismo. O sea, era el problema del límite de lo propio, íntimo, individual, privado, decisión y cuidado de sí, ante otros usos del poder y ante también el uso manipulador o manipulable de la autonomía. Porque eso es una preocupación. A veces hacemos como que la gente tiene autonomía, o como que la gente ejercita autonomía, cuando en realidad lo único que hizo fue firmar un papel que no leyó. Y esto es importante, y después lo voy a retomar a Florian Ferrara, un sanitarista porteño, porque Ferrara lo que dice es, ¿qué pasa con el neoliberalismo? Le hace a la gente creer que, digamos, es libre y autónoma al tomar decisiones, eximiéndose de la responsabilidad por proveer las condiciones culturales, económicas, sanitarias, los bienes necesarios para el acceso y la efectivización de esas decisiones en pos de sus derechos. Entonces, se utiliza un concepto que tiene su valor,
con fines bastante discutibles. Como autoexhibición de las responsabilidades de quienes las tienen. Históricamente la autonomía significaba una capacidad, un principio de decisión y una orientación operativa a la hora de las prácticas. Hubo ya en la enciclopedia de bioética, la primera del 78, ya hubo algunas críticas tradicionales. Por ejemplo, la influencia del contexto, la manipulabilidad, el enfrentamiento con otras obligaciones en juego y, uno lo podría poner desde el punto de vista psi, la creencia en que hay un yo que decide, ¿no? Y que elige, cosa que es también. Los psicoanalistas siempre nos recuerdan que ahí hay una especie de vacío con un montón de significantes alrededor y que bueno, que hay que pensar. Hoy además vemos otras nuevas tensiones. Por ejemplo, cómo se reconoce o no en la legislación la autonomía y las contradicciones a las que lleva. Pensemos en la autonomía progresiva del nuevo Código Argentino. Una amiga que trabaja en un equipo de salud de un hospital público de acá de Córdoba me cuenta que llega un adolescente con su madre pidiendo una readecuación de sexo, con 15 años. La madre fogoneando totalmente. Después, hago muy corta la cosa, después se enteran que en realidad la madre vio en internet que no sé si Angelina Jolie o quién tiene un hijo parecido y con una situación parecida y dice, bueno, esto es lo que tenés vos. Ah, bueno, vamos a pedir. Todos los dos de acuerdo, cumplían la ley, entre comillas, autónomamente. Pero era muy grave lo que puede pasar, todavía está en cuestión el asunto. Muy grave lo que puede pasar. Y yo me acordaba, muchos lo conocemos aquí porque es persona pública, Mauro Cabral, exponer en estas jornadas hace algunos años la exigencia, por diferentes razones, que las personas intersex no sean intervenidas hasta después de los 18 años. Fíjense qué interesante, alguien pide que no hasta después de los 18 y alguien pide, vamos, arranquemos mucho antes, en condiciones relativamente analogables. Entonces, lo que puede suceder aquí es una manipulación sistémica y un desamparo en nombre de la propia autonomía. Y ahí hay que pensar en los modelos de planificación de esto. Podemos pensar en modelos, y en esto me baso en Ferrara y en Teresa Forcades, una monja loca española que hace teoría queer, muy interesante, que es médica. Y dice, bueno, hay modos de planificación neocolonial, pero también hay la ingenuidad tecnocrática o un modelo emancipatorio. El otro tema, acá está, es, ¿y desde dónde planteamos esto? Bueno, una perspectiva que a mí me parece interesante, que de alguna manera enfoca la noción de la vulnerabilidad, es las víctimas. Y acá retomo la idea esta que yo les mencioné al principio, que es la problemática noción de víctima, de pasividad e impotencia versus agencia o poder. Pero ¿qué nos permite la noción de víctima? El reconocimiento del daño efectivo, el reconocimiento del daño previsible, el reconocimiento del daño potencial. Y acá aparece el rol del reconocimiento en las decisiones. El doctor lo expresó antes mucho más detallado que yo lo voy a hacer ahora. Hay un reconocimiento previo, que pongamos el caso del amor, con un hijo. Hay un reconocimiento de índole legal. Y hay un reconocimiento finalmente de la índole solidaria, social, de una comunidad, en una sociedad. Cuando uno enfoca la noción de víctima en un pensamiento contextual con conciencia histórica, uno ve cómo hay una interacción entre decisiones y condiciones privadas y contexto sociocultural, porque hay muchos efectos colaterales o directos de una decisión económica. Me avisaron que tengo 3 minutos, lo cual es muy complicado. Bueno, acá yo tomo una serie de principios que me parece que pueden servir. El principio material de la vida de Enrique Dussel como un criterio que nos permite evitar dos precipicios: la falacia naturalista que el doctor mencionó antes y las metafísicas tradicionales, la comunidad de los cuerpos como un bien y una condición, y el tipo de interrelación que la autonomía hace con las víctimas.
O sea, las consecuencias sobre otros de nuestras propias decisiones. Y la legitimidad de nuestras decisiones no puede evitarse en la decisión tener en cuenta las consecuencias sobre otros que nuestras decisiones han tenido. Sería un planteo que en filosofía se llamaría consecuencialismo. Bueno, finalmente el nuevo physique du rôle, esto de los bioeticistas públicos, ¿qué sería? A mí me parece que podría ser una agencia interesante, pensamos, y esta semana, una aclaración, yo participé en varias de las actividades de esta semana, que me parecieron muy interesantes porque muestran que la bioética es algo que nos atraviesa en todas partes, ¿no? Esto, bueno, a lo mejor no suena muy bien lo que decía. Me enojé un poquito en la exposición cuando estuvieron como los abogados, ahí en el colegio de abogados, creo que es. Porque yo pregunté, bueno, ¿y qué intervención hacen? Porque ustedes tienen el poder real. Ustedes son el poder judicial. Había jueces en la mesa. Cuando las cloacas de Córdoba van directo al Suquía desde hace 4 años, y van directo a Mar Chiquita y quedan todas ahí, con todos esos plásticos que uno ve flotar por el río, que no sabemos qué está pasando allá en la Mar Chiquita. ¿No? Y no hay estudios de eso. Cuando viene la gente de la doctora Amé de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional y saca un tarro de agua cada 10 kilómetros de Suquía y lo ponen bajo el microscopio y miran. Y encuentran cipro, encuentran psicotrópicos, encuentran agroquímicos y encuentran que las aletas reproductivas de los peces están cambiando. La bioética tiene que estar ahí, justificando y exigiendo acciones. Y por eso lo del bioeticista pública, porque es donde la discusión pública da lugar a los logros modernos y también a sus tensiones. Es el lugar donde los valores simbólicos, que son parte de la identidad personal de alguien, religiosos, cultural y demás, no se pueden eliminar porque parte de la modernidad es admitir esos valores como parte de la identidad de las personas, pero al mismo tiempo encontrar criterios donde todos esos pueden encontrar cursos de acción más o menos legítimos, más o menos públicos. Finalmente, si la bioética social es una tarea de bioeticistas públicos, habría para pensar algunas cosas, por ejemplo, la crítica y sensibilidad ante lo que le impide la vida personal, el ejercicio de esa autonomía personal y de la vida comunitaria y ecosistémica. O sea, la crítica a todo lo que convierte a lo que hay en una biomercancía. Después identificar los modos de ideología. Y termino con esto, ya quedan algunas cositas, pero termino con esto. Al inicio de la República, Sócrates está volviendo a su casa. Y se encuentra con unos amigos de él que vienen de Holgorio de toda la noche. Y lo paran, lo prepean. Y le dicen, ¿ves que somos muchos? Sí, efectivamente veo. Los diálogos Sócrates. Sí, efectivamente. Bueno, una de dos. O eres más fuerte que nosotros y nos vences, o nosotros te detendremos aquí. Y Sócrates dice, ¿no has considerado que existe una tercera posibilidad? ¿Cuál será? Que yo los convenza. Es verdad, le dicen los contrincantes. Nos puedes convencer. Pero para que nos convenzas, haría falta que aceptemos entrar en la discusión. Y Sócrates le dice, sí, efectivamente. Pues has de tener seguro que nunca lo aceptaremos. Y ese es el problema de la ideología. Bueno, muchas gracias.